Buen día, muchas bendiciones, un abrazo muy respetuoso y muy cordial, un abrazo fraterno. Podcast de análisis y de reflexión, audio que se comparte para que usted lo aborde y lo analice en sana crítica, en lógica, y que use también el sentido común, el menos común de los sentidos, pero que le toca usarlo de vez en cuando. De este audio, de este podcast que yo le comparto, por favor, pero haga el ejercicio en serio, hágalo. Porque hay mucha gente resentida que le cae el guante y empiezan a despotricar y hablar un poco de tonterías y bobadas de lo que ni siquiera sabe. De este audio, tome lo bueno y deseche lo malo. Tome lo bueno y deseche lo malo. El tema de este audio para hoy, 12 de febrero de 2025, 12 de febrero de 2025, estudiantes que matonean a docentes. Estudiantes que matonean a los docentes. Lo más común, vamos que lo más, comillas, normalizado, es el matoneo de estudiantes de manera delincuente contra otros estudiantes. Y cuando le digo de manera delincuente, es porque todos los hechos de matoneo y acoso escolar, todos los hechos de matoneo y acoso escolar, todos sin excepción, se constituyen en delito. Se llama maltrato infantil, artículo 18 de la Ley de Infancia y Adolescencia, y se deriva de sus tres tipologías. Entonces está el maltrato infantil psicológico y emocional, el maltrato infantil físico y el maltrato infantil en omisión o descuido o trato negligente. Partiendo de allí, usted ya tiene claro que cualquier hecho de matoneo y acoso escolar de un estudiante contra otro estudiante se configura el delito de maltrato infantil. Es decir, que contrario sensu a la inducción a error que generan las secretarías de educación y la gran mayoría de estos funcionarios peleles, el matoneo escolar, el acoso escolar, el bullying, no es una situación tipo 2. No es una situación tipo 2. Siempre se va a constituir como una situación tipo 3. O porque involucra maltrato físico hacia menores de 18, o porque involucra maltrato psicológico o emocional hacia menores de 18, o porque involucra omisión, descuido, trato negligente o abandono por la vida, la integridad y la dignidad del menor en el ámbito escolar. En ese orden de ideas, pues hay que revisar el artículo 18 de la Ley de Infancia y hay que revisar especialmente, crucialmente, de manera taxativa, puntual, precisa, oportuna, revisar de inmediato el artículo 44, numeral 4 y especialmente el numeral 5 de la Ley de Infancia y Adolescencia 1098 de noviembre 8 del 2006. Eso en cuanto al matoneo que se ejerce de un estudiante a otro estudiante, como para darle una apertura, un abrebocas, un preámbulo a este podcast, a este audio del día de hoy.
Mas, sin embargo, el fuerte, la columna, la base fundamental de este audio de hoy 12 de febrero de 2025 son los estudiantes que matonean a docentes, a educadores, a profesores. Porque si bien hay matoneo de estudiantes contra otros estudiantes, también hay matoneo de docentes, porque los hay también, y no lo estoy ni negando, ni ocultando, ni favoreciendo, ni amparando, ni prohijando, ni alcahueteando. Sí hay matoneo de docentes y profesores delincuentes, asquerosos, repugnantes, que matonean, acosan y vulneran a los estudiantes. Entonces estos mequetrefes, estos peleles, estos badulaques que nunca debieron llegar a profesores, que son una vergüenza y son un asco para la pedagogía y para la educación, y que acuden a menoscabar la vida, la integridad, la dignidad del menor y los humillan, les generan burlas, discriminación, hostigamiento. De esos también he tenido 3 casos, no he tenido muchos, pero he tenido 3 casos en los 20 años que llevo en esto. Llevo 20 años como perito, experto en legislación educativa. Cuando digo coma es para evitar el pleonasmo. Yo soy perito, experto en legislación educativa, hace 20 años. Entonces reitero y repito, no estoy negando, ni ocultando, ni minimizando que existen delincuentes que utilizan su categoría, fuero y poder de profesores, de educadores, de coordinadores, orientadores o rectores, y acuden con ese fuero, categoría y poder a matonear y a acosar a estudiantes, y que son seres repugnantes y asquerosos que no deberían ser docentes, son una vergüenza para el gremio. Pero el audio de hoy, el abordaje, el análisis del audio de hoy es referente a estudiantes que matonean a docentes. Y los que han seguido los podcasts y han sido juiciosos escuchando estos audios, estos aportes que he venido realizándoles en los últimos 15 días, si usted ha sido juicioso con la tarea de escuchar los podcasts y los audios, usted se habrá dado cuenta que el 100% de la capacitación en estos audios y los aportes que yo realizo, los he realizado sobre casos que se me han generado a partir de situaciones y casuísticas que estoy manejando en este momento. Y entonces, en ese orden de ideas, pues usted tendría que analizar aspectos en los cuales usted tiene que desarrollar un análisis ponderativo y proporcional de muchos aspectos que se vuelven diferenciales en este tipo de situaciones de matoneo y acoso escolar. Lo primero, por ejemplo, bien claro, específico y puntual. Yo me he encontrado con una cultura bastante ignorante. Oiga, ya se normalizó eso, de que muchos orientadores escolares ni siquiera saben qué es matoneo y acoso escolar. Oiga, llegaron a orientadores escolares, son orientadores escolares,
pero no tienen ni la menor idea de qué es acoso escolar o bullying o matoneo. Y le voy a dejar un paréntesis allí para que después no se vaya a estrellar y se vaya de cara. Lo invito con absoluto respeto, lo invito con total respeto, lo invito con un respeto fraterno para que usted lea, aborde y analice en sumo detalle, en absoluto detalle, en completo detalle, la sentencia T de tutela 252 del 2023. Sentencia T de tutela 252 del 2023. En donde este colegio privado al cual se le genera esta revisión de sentencia de tutela, vuelvo y repito, T de tutela 252 de 2023, venga, ese colegio privado no sabe el daño tan brutal que le hizo al gremio docente. Ese colegio no se imagina, no vislumbra, no se ha dado cuenta, no evalúa, no valora la magnitud del daño que le hizo al gremio docente en Colombia. Y peor aún, ni siquiera los profesores se han dado cuenta. Ni siquiera los profesores se han dado cuenta. Gravísimo. Entonces lo invito a leer la sentencia de tutela 252 de 2023. Porque allí hay un cambio de jurisprudencia de la Corte Constitucional en donde ponen a pagar de su bolsillo, ponen a pagar de su bolsillo, ponen a pagar de su dinero, de su plata, de su pecunio a los profesores. Ya no se demanda civil o reparación directa a la alcaldía o a la gobernación o al colegio privado, sino que ya se puede demandar y exigir una reparación directa por daños y perjuicios a los profesores, a ustedes, coordinadores, profesores, orientadores, rectores, orientadores. Y a los orientadores, en reparación directa por daños y perjuicios cuando violan, inaplican, desatienden, fracturan o fisuran la ruta de atención escolar. Cierro mi paréntesis. Entonces, les traigo dos casos que vienen siendo manejados y que hacen el contexto de este audio para hoy. El primero de ellos, que me sale un caso muy similar, y por eso voy a tomar una base de referencia de una noticia que hubo aquí en Colombia y que me salió un caso exactamente igual y calcado, pero en un colegio privado. Entonces la noticia dice, leo taxativo, menor que apuñaló a su profesor en Medellín permanece bajo custodia de las autoridades. Esto se sabe. Entonces, para que usted más o menos se ubique, la noticia es de un menor de 13 años que apuñala a su profesor en el área del cuello, o sea, tentativa de homicidio, en el municipio de Medellín. Y dice taxativa la noticia, las autoridades investigan el ataque de un alumno a su profesor. El estudiante asegura que actuó en defensa propia ante un abuso mientras las cámaras son revisadas. Y aquí entra en el debate otro tema que no voy a tratar hoy, no lo voy a abordar hoy, pero se lo dejo en el aire. ¿Realmente sí son necesarias las cámaras de video en los salones? ¿Sí o no? Y si realmente, como dice la Corte Inconstitucional de manera ignorante,
le están violando el derecho a la intimidad a los menores dentro de un salón. Y yo me pregunto, ¿cuál intimidad? ¿Es que acaso están desnudos recibiendo clase? ¿O están teniendo relaciones sexuales? ¿O están yendo al baño dentro del mismo salón? ¿O están haciendo actividades o desarrollando o ejecutando actividades que son propias de su más profunda intimidad? ¿O de qué habla la Corte Inconstitucional ignorante cuando dice que en un salón de 40 o 50 estudiantes se le está violando la intimidad a un menor? Cuando esta Corte Inconstitucional ignorante ni siquiera se ha leído el artículo 18 de la Ley de Infancia, que dice otra cosa, el artículo 20, numeral 1 de la Ley de Infancia, que dice otra cosa, y sobre todo el artículo 44, numerales 4 y 5 de la Ley de Infancia, que contradice por completo lo que dice la Corte Inconstitucional en referencia a las cámaras en los salones. Cierro mi segundo paréntesis. Y dice la noticia del 17 de septiembre de 2024 de un señor periodista, Daniel Esteban Reyes Espinosa, que un reciente ataque de un estudiante de 13 años contra su profesor se presentó en la institución educativa Diego Echavarría Misas de Medellín, y que el incidente sucedió en la mañana del lunes 16 de septiembre de 2024, cuando el joven apuñaló al docente en el cuello en múltiples ocasiones durante el cambio de jornada escolar. Según precisó el secretario de Educación de Medellín, el señor Luis Guillermo Patiño, el estudiante huyó de la institución tras realizar la agresión, pero fue localizado posteriormente por la Policía de Infancia y Adolescencia en su residencia. Actualmente el menor se encuentra bajo la custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y en proceso de atención por parte de la Comisaría de Familia, pues porque tiene 13 años y le metió sendas puñaladas en el cuello al profesor. Esa tentativa de homicidio a este menor de 13 años le darán por ahí 3 mesecitos. Oiga, óigalo bien, oiga, le darán 3 mesecitos de restablecimiento de derechos, 2 abracitos y un aplauso. Pero si fuera un mayor de 18, el que comete este vejamen, esta barbarie, este salvajismo de apuñalar a su profesor en el cuello siendo mayor de 18, la tentativa de homicidio le da los 26 años de cárcel. Compare 26 años de cárcel si fuese mayor de 18 con 3 mesecitos de restablecimiento de derecho y el saludo a la bandera que se le da a los menores de 14 años aquí en Colombia. Eso solo para que le deje reflexión y análisis. Entonces aquí tenemos una contraparte, y con eso cierro este primer paréntesis, y es que las versiones sobre el motivo del ataque varían. Según el testimonio del atacante, el agresor, este estudiante de 13 años, el ataque fue una reacción o una respuesta a un supuesto intento de abuso sexual por parte del profesor. Eso dice el estudiante. Creerle, pues no sé qué tanto creerle, porque se esperó al cambio de clase para ir a atacar en el cuello al profesor, cuando pudo empezar a gritar o a pedir auxilio o a armar el escándalo cuando el profesor supuestamente lo iba a usar. Son cosas que se aprecian y se analizan a la luz de la sana crítica y la lógica que se desprende del sentido común que se aplica a la parte ya jurídico-legal en la parte penal. Entonces dice aquí que
adolescente, afirmó que él decidió actuar cuando el maestro le realizó tocamientos indebidos en el área sexual. Esta afirmación está siendo investigada por las autoridades, quienes también están revisando las cámaras de seguridad de la institución educativa para verificar esos sucesos, tanto los supuestos tocamientos de abuso sexual que supuestamente ocurrieron, como el ataque en donde este estudiante apuñala en el cuello a su profesor. El profesor que imparte la asignatura de física fue trasladado inmediatamente al hospital Pablo Tobón Uribe, donde fue sometido a una cirugía y se encuentra bajo recuperación. Luis Guillermo Patiño, o sea, el secretario de Educación de Medellín, expresó que el incidente ha estremecido a la comunidad educativa, provocando que la institución se declare en asamblea permanente para debatir medidas de seguridad y protección. Entonces aquí tenemos el primer ejemplo de un estudiante que no solo matonea a su profesor, sino que lo apuñala en el cuello. En el segundo caso, tengo una estudiante de 16 años, esta delincuente repugnante y asquerosa se inventa la mentira, la falacia, el engaño de que su profesor le está haciendo solicitudes sexuales. Las mismas compañeras de esta estudiante de 16 años que empezó a extorsionar, ya no solo matonear, o sea, este anterior puñaleó al profesor. Esta delincuente empezó a extorsionar al profesor. Y como iba perdiendo la materia con este profesor de matemáticas, lo empezó a extorsionar diciendo que el profesor le estaba haciendo insinuaciones y que le estaba diciendo que si le pasaba la materia, pero que tenía que brindarle favores o servicios sexuales. Las mismas compañeras, 3 de ellas, no estuvieron de acuerdo con esta falacia, con esta mentira, con este montaje, con este matoneo y acoso, que le hubiera podido costar a ese profesor un linchamiento o una agresión física delicada, máxime por el lugar en donde estaba allí en el Valle del Cauca, zona caliente. El que me entendió, yo no estoy hablando de caliente de temperatura. Van estos grupos armados al margen de la ley, cogen a este profesor y lo descuartizan y para el río, que por violador, que por abusador sexual, cuando eso era una vulgar y asquerosa, repugnante mentira de esta estudiante de 16 años en un proceder repugnante, asqueroso, vulgar y mentiroso. Y entonces se pasa el lindero del acoso escolar y del matoneo y del bullying a la extorsión. Y al ver ya los alcances de las mentiras de esta estudiante, 3 de sus compañeras se acercan a la rectora y a la coordinadora del colegio y le dicen: eso que está diciendo fulana de tal es mentira. No vamos a permitir tampoco, y no nos da la conciencia, para que puedan por allá meter en la cárcel a ese profesor de matemáticas, o que lo linchen o que lo maten para los actores del conflicto por el municipio tan delicado y tan caliente, Valle del Cauca, y no nos vamos a prestar para esa mentira. Ese profesor en ningún momento le ha pedido nada a esta estudiante, ese profesor en ningún momento le ha hecho insinuaciones, ese profesor en ningún momento le ha faltado al respeto. Ella se inventa todas estas mentiras, falacias, engaños, todas estas barbaridades y vejámenes, porque va perdiendo la materia y porque el profesor no le quiso caminar a su extorsión. Si no hubiese sido por el testimonio de estas 3 estudiantes, tendríamos a un profesor o descuartizado o purgando 9 años de cárcel como violador y abusador,
víctima de las mentiras de esta asquerosa y repugnante delincuente de 16 años. Entonces, ¿qué viene sucediendo aquí en este segundo caso? Ya se pasa del acoso escolar y el matoneo y el bullying a la extorsión. En el anterior se pasa del acoso escolar, el bullying y el matoneo a la tentativa de homicidio contra un profesor. Y en el tercer caso, que es el que me motiva a grabar este audio y este podcast el día de hoy, es que estábamos esperando fallo de un caso que teníamos largo. Yo creo que los que están aquí en los grupos se acuerdan. Yo sé que se van a acordar perfectamente de ese caso porque ese caso lo teníamos largo. Era un caso que llevaba más o menos 27 meses, 27 meses, 27 meses. Y ya por fin ayer hubo notificación del sentido del fallo. Y pues hombre, qué alegría que haya, ¿verdad? Notificación del sentido del fallo, y el sentido del fallo será condenatorio. El sentido del fallo será condenatorio. Entonces van a condenar a estos tres delincuentes. Es una felicidad brutal la que le da a uno que eso suceda, o por lo menos a mí me genera una satisfacción absoluta, total y radical, me genera mucha alegría que a estos tres delincuentes los sancionen. Y que los papás tengan que sacar la plata que no tenían, eso también me fascina, me encanta, me pone súper feliz. El caso en qué consiste, y muchos de los que están aquí en los grupos, recuerde que este audio, este podcast, yo lo comparto con 24 grupos que tengo de WhatsApp, 24 grupos que tengo de WhatsApp discriminados en rectores oficiales, rectores privados, coordinadores, orientadores y ciudades, ¿no? Entonces tengo 24 grupos de WhatsApp que me suman en promedio 8.427 profesores. A la fecha de hoy, 8.427 profesores tengo en mis 24 grupos de WhatsApp a los cuales les envío este podcast, este audio diariamente. Diariamente reciben este podcast, este audio. Y para mí es relevante e importante que ustedes conozcan el contexto y muchos se van a acordar del caso. Es el caso de esta profesora que su hermano era raspachín. Más de uno dirá, ay, sí, él ha hablado de ese caso como 3 o 4 veces. Sí, señor. La profesora es por allá de un colegio rural del sur del país. Y entonces, allá en esas llanuras del sur del país, el hermano de la profesora, reitero, es el hermano de la profesora, no la profesora, el hermano de la profesora. El hermano de la profesora era raspachín y al señor lo captura el ejército y lo meten preso. Y lo meten preso. Y estos tres delincuentes, los tres delincuentes mayores de 14 años, de grado 11 de ese colegio, acuérdense que estoy hablando de hace 27 meses que apareció este cuento y este rollo y esta profesora sometida por estos tres vulgares y asquerosos delincuentes. Empezaron a humillar y a maltratar y a discriminar y a hostigar. Ese fue el delito más fuerte que les metimos allí, el hostigamiento y la discriminación. El hostigamiento o la discriminación. Entonces, empiezan estos delincuentes a humillar y maltratar a esta profesora de una manera asquerosamente vulgar, asquerosamente vulgar. Y empiezan a decirle que raspachina, que delincuente, que guerrillera, que lo uno y que lo otro, y a generarle burlas y a generarle humillaciones y discriminación a esta profesora.
cuando ella no tenía nada que ver en el delito. El que tenía el delito encima y estaba en cárcel era el hermano. Y no hay delitos de sangre en Colombia. O sea, no es que porque su hermano cometió el delito, entonces usted es el culpable. En Colombia no existen los delitos de sangre. Existen los delitos de sangre para estos periodistas, comillas, pues yo no sé si llamarles periodistas, porque el término en etimología no corresponde, pero bueno, llamémoslos periodistas para que usted me entienda. Estos enfermos de coprofilia, que necesitan vender noticia y se meten con la familia de las personas, para que usted me entienda. El hecho de que una persona haya cometido un delito y le haya fallado a la sociedad, eso no significa que usted se tenga que meter con la familia de esa persona. No sea delincuente, no sea batracio, no sea mercachifles. Si el delito lo cometió el hermano, usted no tiene por qué meterse con la profesora. Pero estos tres delincuentes era dele y dele y dele y dele. Y nosotros logramos que 4 estudiantes valientes, 2 estudiantes varones y 2 estudiantes niñas, nos dejaran su declaración teniendo en cuenta que el testimonio del menor prevalece. El testimonio de un menor prevalece. Y los testimonios de estos 4 estudiantes que en cámara de GESEL y en sus descargos dijeron sí, estos 3 delincuentes, fulano, perencejo y sutanejo, en plena clase se le burlan a la profesora y la humillan y empiezan a gritarle ahí, socavados escondidos en el salón, que raspachina y que delincuente y que guerrillera y que un poco de barbaridades y pendejadas más. Estos 4 testimonios, 2 de 2 mujeres y 2 de 2 adolescentes varones hombres, fueron la clave para que nosotros pudiéramos llegar a este sentido del fallo condenatorio. ¿Qué se pidió allí? Pues obviamente que existiera condena contra estos delincuentes, malandrines, por el delito de hostigamiento. ¿Sí? El hostigamiento, en primer lugar, yo le quiero aclarar a usted, el hostigamiento no es querellable. Entonces, cuando se metan con usted, profesor, escúcheme bien lo que le voy a decir. Cuando los estudiantes se metan con usted, profesor, no se ponga a perder el tiempo con esas demandas y esas denuncias estúpidas que es que por injuria y que por calumnia. No se ponga a perder el tiempo, deje la pendejada. Y el abogado que le está robando esa plata, ese mequetrefe, mercachifles, ese badulaque, ese fantoche que le está robando su plata, que le dice que vamos y ponemos la demanda por injuria y por calumnia. Mire, la injuria y la calumnia son querellables y simplemente lo va a llamar el de la fiscalía y les va a decir, ay, concíliense y vuélvanse amigos y renuncia a la denuncia porque aquí eso no hay nada por hacer. Y lo mandan a su casa a dormir y los otros se le van a burlar en la cara. No se ponga a perder su tiempo con esos ladrones estafadores que dicen ser abogados y que le dicen que vámonos con la injuria y vámonos por la calumnia. No lo haga. Pero bueno, si se quiere dejar robar su plata, pues hágalo. Nosotros que sí sabemos por dónde es, nos metimos, fue por el hostigamiento, que en el Código Penal es el artículo 134b, Código Penal colombiano vigente, artículo 134b, hostigamiento. Y nos fuimos por el artículo 134a, Código Penal colombiano vigente, discriminación. Pero el fuerte fue el hostigamiento, que dice que el que promueva o instigue actos, conductas o comportamientos orientados a causarle un daño físico o moral a una persona o a un grupo de personas o a una comunidad o a un pueblo por razones de su raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, por su sexo u orientación sexual
o por discapacidad, y demás razones de discriminación, y demás razones de discriminación, y demás razones de discriminación. En este caso discriminaban a la profesora que porque su hermano estaba en la cárcel. Dice el Código Penal que por ese solo hecho se incurrirá en prisión de 12 a 36 meses y en una multa de 10 a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes, salvo que la conducta constituya un delito sancionable con una pena mayor. Entonces nos metimos con el hostigamiento y nos metimos con el 134A, que son los actos de discriminación. O sea, el que arbitrariamente impida o le obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos de las demás personas por razones de raza, nacionalidad, sexo o orientación sexual, discapacidad y demás razones de discriminación. Y demás razones de discriminación. ¿Y cuáles son esas otras razones de discriminación? Pues que la profesora tenía un hermano en la cárcel y estos 3 delincuentes no hacían sino acosarla. Entonces, después de una pelea de 27 meses, gracias a los testimonios de estos estudiantes, 2 varones y 2 mujercitas, de ahí mismo del salón de estos delincuentes, logramos demostrar que en efecto estos delincuentes malandrines, asquerosos, badulaques y fantoches, mayores de 14 años, de hecho 2 de ellos con 16 y el otro de 17 años, acosaron a la profesora y la matonearon y la discriminaron y la hostigaron de tal manera que la profesora tuvo 15 días de incapacidad por psiquiatría. 15 días de incapacidad por psiquiatría. 15 días de incapacidad por psiquiatría. De tal manera que aquí lo importante y lo relevante es que usted pueda demostrar que fue a la psicología o que fue a la psiquiatría y que en psiquiatría o psicología le brindaron a usted una incapacidad por causa de este hostigamiento, de esa discriminación, de este acoso escolar, bullying, matoneo, burlas, apodos y demás. Y logramos hacerlo y ya viene sentido del fallo a nuestro favor. Condenan a estos 3 delincuentes en concierto para delinquir. Y metimos de cabeza, oiga, que esa es la noticia más chévere que me encanta. Metimos de cabeza al rector y al coordinador de ese colegio, por cómplices, por omisión, porque la profesora, antes de irse 15 días de incapacidad, les puso 3 quejas solicitándoles que por favor convocaran a consejo directivo, que el rector tomara las acciones del caso contra estos 3 delincuentes y que le protegiera su dignidad, su honra y su buen nombre, porque ella no era ninguna delincuente, ni estaba en ninguna cárcel, ni le debía nada a la justicia. Y este rector delincuente y su cómplice coordinador saludó a la bandera, el par de delincuentes cómplices de estos 3 malandrines no hicieron nada, ni siquiera activaron ruta, ni siquiera llamaron a los padres de familia de estos 3 delincuentes y en ningún lado se ve o evidencia que protegieron la honra, la dignidad y el buen nombre de esta profesora. Hecho muy bacano y muy chévere, que sirvió, precisamente sirvió para que los pudiéramos meter por cómplices por omisión, en prevaricato por omisión, en prevaricato por omisión. En prevaricato por omisión queda de 4 a 7 años de cárcel, una maravilla. Entonces es chévere cuando uno se da cuenta que estos 3 malandrines delincuentes, 2 de 16 y el 1 de 17 años, reciben su merecido. Que los padres de familia de estos 3 delincuentes tienen que pagarle a la profesora 176 millones de pesos de reparación. 176 millones de pesos de reparación. 176 millones de pesos de reparación directa por los daños y perjuicios ocasionados a esta profesora con ese matoneo, acoso, bullying, ese hostigamiento, discriminación y violación a su dignidad, su honra y su buen nombre.
Y de paso, pues que nos llevamos por los cuernos a este rector delincuente y a su coordinador, gracias a que la profesora hizo las respectivas radicaciones de las quejas y pudimos demostrar que le enviamos copia a personería, a Inspección y Vigilancia, Secretaría de Educación, el rector, el coordinador y el consejo directivo, y ninguno hizo nada para proteger a esta profesora. Entonces, chéverísimo que haya ya un sentido del fallo, por lo menos a favor de esta profesora, y se le restablezcan los derechos a esta profesora. Eso nos parece maravilloso, nos parece la berraquera, nos parece espectacular, pero también sienta un presente para que usted sepa, profesor, que cuando lo matonean, que cuando lo acosan, que cuando lo violan su dignidad, su honra, su buen nombre, estos estudiantes, usted también se tiene que defender y tiene que hacerlo en pues todos los medios posibles dentro de lo penal, lo civil y lo disciplinario. Ese era el audio que quería compartir con ustedes. Importante, relevante, que si usted se identifica con esta situación de esta profesora y a usted hay estudiantes que lo están matoneando, que lo acosan, que se le burlan, que lo matonean, que le hacen bullying, que le ponen apodos, que le tienen a ella casi a punto de una discriminación y hostigamiento, usted siempre solicite la parte clínico-médica. La parte clínico-médica en un caso de estos es fundamental. Los días que le den a usted de incapacidad son fundamentales, son absoluta, total y radicalmente fundamentales, esos días que le dan a usted de incapacidad. Y esos días son los que nos permiten a nosotros irnos fuerte en lo penal y en lo civil. Y lo segundo, pues hombre, contrate gente idónea, porque es que contratan a veces a unos pelafustanes mequetrefes, que Dios mío, que es que vámonos por injuria y calumnia. Ay, ay, ay. Entonces, aquí estamos, somos Edúcate para Educar, y cuando usted requiera ese acompañamiento jurídico, esa asesoría, ese bagaje, esa experticia, esa experiencia de 20 años a su favor, aquí estamos. 305-416-0114. 305-416-0114. Ese es nuestro WhatsApp institucional y de lunes a viernes hábiles de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Con gusto le vamos a atender. 305-416-0114. Si usted sabe de algún profesor, de algún rector, coordinador, orientador, de alguna persona que ustedes consideren que necesita este audio o que le puede servir o ser de utilidad, pues ya saben, compártale este audio para que nos contacte. 305-416-0114. Ese era el podcast para hoy 12 de febrero de 2025. Que mi Dios me lo guarde, que mi Dios me lo bendiga, no se deje matonear, acosar, no se deje hacer bullying, no se deje hostigar, no se deje discriminar. La dignidad no tiene precio y usted tiene que hacer valer sus derechos fundamentales de todas las maneras posibles y jurídico-legales procedentes. Que mi Dios me lo bendiga y un feliz resto de día.